Y en nuestro tema del día vamos a hablar de la conferencia de la ONU sobre el clima, la COP26, que se desarrolla en Glasgow, en Escocia. Se espera que tras los mal implementados acuerdos de París de 2015, en esta edición los líderes mundiales, activistas por el clima y también expertos lleguen a acuerdos tangibles para poder frenar el calentamiento global y reducir las emisiones de carbono. Para ello quiero saludar a mis dos invitados de estas horas. La primera es Elisa Giraldo, que está conmigo aquí en el estudio, directora de Logística y Alianzas Estratégicas de la LCOI de Colombia y parte del Pacto por el Clima. Elisa, gracias por estar aquí con nosotros en Directo América de France 24. Y también quiero saludar a nuestro segundo invitado, él es Roberto Troya, vicepresidente y director regional para América Latina por WWF. Roberto, también gracias por estar con nosotros en Directo América en France 24. Elisa, le quiero empezar preguntando qué podemos ver en esta COP26 y ustedes como jóvenes por el clima, ¿qué han hecho, no? Para que estos líderes mundiales en esta cumbre, sí, digamos, de alguna manera se pongan las pilas y empiecen a trabajar por el clima y hagan las acciones que necesitamos ya para evitar este calentamiento global que todos los días aumenta. Bueno, en primera instancia, muchas gracias por tenerme aquí. Yo creo que esto que me preguntas se divide en varias partes. Primero, podemos ver una movilización gigante de jóvenes alrededor del mundo, alrededor de la crisis climática, ¿no? Entonces, empieza como un movimiento que se entiende como transnacional, digamos, todo este movimiento de Greta Thunberg, de Fridays for Future o Viernes por el Futuro, pero va trascendiendo, ¿no? Y se vuelve un movimiento latinoamericano, un movimiento asiático, un movimiento dividido en muchas regiones del mundo que ya no se puede definir únicamente por este eurocentrismo en la acción climática. Entonces se vuelve variado, se vuelve dividido y se vuelve local para que hayan acciones locales. Claro. Esto por un lado. De otra manera, pues yo destacaría la labor que han hecho muchos jóvenes alrededor del mundo generando espacios de acción. Digamos, se tiene la COI. La COI es la Conferencia Global de la Juventud, que es un espacio donde los jóvenes de todo el mundo se reúnen para generar esta acción necesaria y esta incidencia, y ellos dan insumos a la COP, y este es un espacio que no se ha ganado en vano. Esto es un espacio que se genera porque la mitad de la población mundial somos los jóvenes y somos los más afectados por esta crisis climática. Entonces, en este sentido, generamos como espacios en donde se genere como una participación necesaria para entender los problemas de manera integral. Nosotros como LCOI también nosotros alimentamos estos procesos internacionales, sí. Entonces se entiende también las problemáticas regionales como diferenciadas. Se empieza a generar una voz juvenil que dice, no, es que no somos todos iguales, es que no somos todos jóvenes, porque como decía la compañera antes, no estamos en el mismo barco. Sí. No siempre estamos en el mismo barco y tenemos condiciones muy distintas y queremos todos tener una voz. Y también pues, se genera en Milán recientemente Youth for Climate, sí, que es este espacio juvenil donde los jóvenes generan un manifiesto donde dicen queremos participación, queremos estar al tanto de lo que está pasando, queremos derechos de acceso a la información, queremos que haya una acción que sí sea fructífera, más que todo fructífera porque se habla de los compromisos adquiridos y se habla de las políticas prevalentes, y las políticas prevalentes tienen una brecha gigante frente a lo que se promete que se va a hacer. Entonces, la ambición es de que justamente esta brecha, sí, entre ambas cosas se cierre. Bueno, Elisa, vamos entonces a seguir la conversación con nuestro segundo invitado del día y ya lo tenemos en nuestro monitor. Roberto, muy buen día. Le pregunto qué podemos esperar entonces de esta COP26. ¿Vamos a ver acciones concretas o estamos en un ambiente de pesimismo sin mucho cambio ya luego de 5 años después de los acuerdos de París? Bueno, muchas gracias y un saludo especial a Elisa y a través de ella a todos los jóvenes que están realizando un trabajo importantísimo de concientización, de presencia, de movimiento, y tal vez destacar que ese es uno de los temas más importantes que se ha generado los últimos 5 años. La apropiación de espacios, la presencia mucho más específica, directa, de distintos grupos, de distintos actores, no solamente los negociadores que estamos viendo aquí en la pantalla y los decisores
políticos a nivel de gobiernos, pero también los actores locales, los gobiernos subnacionales, los Sí, pueblos indígenas, sí. los actores. Roberto, lo interrumpo un momento, como usted lo decía, tenemos las imágenes en vivo de esta conferencia, ya inició, entonces vamos a ver un poco el ambiente, lo que está ocurriendo y seguimos analizando esta cumbre COP26. Roberto, ya vuelvo con usted. Bueno, ahí ya estamos viendo parte entonces de lo que es esta inauguración en Glasgow, en Escocia, de la COP26, con un toque escocés. Ahí estábamos escuchando una gaita interpretada por una joven, ¿no? Pues en el marco de esta reunión de la cumbre de la ONU sobre el clima, y también veíamos a los líderes internacionales ya sentados, y como lo habíamos comentado anteriormente, que estábamos conversando con Roberto, vamos a estar interrumpiendo, ¿no?, esta conversación para ir con estos discursos de los líderes, para saber qué se está hablando también en esta cumbre, y pues ir analizando y conversando tanto con Roberto como con Elisa, que también ya conversábamos con ella al inicio de nuestra sección del invitado del día para hablar de esta COP26. Roberto, entonces vuelvo con usted mientras ya esperamos alguno de los discursos, esperamos más acción de esta COP26. Entonces, nos quedamos en el punto de qué podemos esperar, si realmente se van a tomar ya las acciones necesarias, porque estamos contra reloj. Hoy el primer ministro británico Boris Johnson, antes del inicio de esta cumbre, decía que estamos a un minuto de la medianoche, ¿no? Como en modo de alerta, en modo de llamado a atención, y se ve ya como un cambio también de discurso del primer ministro Boris Johnson, escéptico, ¿no? Hace un año atrás, 2 años atrás, con esto del cambio climático, y ya pues se está tomando otro discurso político, otra tónica, ya en tomar acciones para este cambio climático. Roberto. Es un compromiso global, pero como dijo Elisa, diferenciado. Cada quien tiene algo distinto que hacer, pero todos estamos en este barco. Recordemos, el Acuerdo de París es el compromiso más emblemático que el mundo ha asumido para afrontar la amenaza del cambio climático. Y recordemos también que el principal objetivo es limitar el aumento de la temperatura global a 2 grados centígrados para finales del siglo, y si es posible, ese es uno de los temas claves en esta cumbre, en esta conferencia de las partes del convenio de cambio climático, es limitarlo a 1.5 grados centígrados. Y para eso los países del mundo se han comprometido a través de las denominadas contribuciones determinadas a nivel nacional a las distintas acciones. Pero aquí viene el truco. Aún si es que todos estos compromisos de todas las naciones del mundo se pudieran cumplir al 100%, estamos con un hueco, con un desfase del 16%. Eso quiere decir que tenemos que aumentar el nivel de ambición. Según las Naciones Unidas, 143 países de los 192 firmantes que hacen el Acuerdo de París han presentado estos compromisos. Y todavía hay metas que tienen que ser ajustadas, y todavía tiene que medirse el impacto de cómo estas contribuciones que están haciendo los países van a llevarnos a una economía cero, neutralmente cero en carbón. Y para esto también hay que pensar y hay que acordarse que este ha sido un proceso. París fue hace 5 años. En los últimos 5 años, el panel intergubernamental ha determinado, todos los científicos del mundo
han determinado pues que la situación se va agudizando. Y esto es curioso, lo podemos ver en la ventana, lo podemos ver nosotros mismos. En esas áreas en donde antes llovía, ahora están secas y viceversa, aquellos desiertos ahora está lloviendo. Los ciclos en los que los agricultores plantaban o cosechaban se han alterado y por lo tanto la cadena de suministros, por ejemplo, de la seguridad alimentaria está sufriendo. La provisión de agua, recordemos, ciudades como Bogotá o Quito reciben el agua de nuestros páramos. Esos páramos se están secando. ¿Qué es lo que debemos hacer todos? Todos tenemos un rol fundamental en esto que la COP está empezando a señalar como la urgencia planetaria, la urgencia mundial. Pues Roberto, vengo con Elisa aquí al estudio en la ciudad de Bogotá. Elisa, le quiero preguntar un poco siguiendo la conversación con Roberto. Él mencionó los acuerdos de París del año 2015. Ustedes como jóvenes, ¿qué tanto han visto que se han cambiado las cosas desde 2015 hasta ahora? Bueno, en este sentido yo creo que han habido muchos cambios, principalmente para la participación juvenil. Creo que cada vez hemos ido tomando más espacios, incluso la sociedad civil. La sociedad civil ha tomado un mayor rol en la participación, se ha vuelto un espacio que no solamente se extiende a las delegaciones o a las personas que tienen el beneficio de asistir a un evento como estos, sino de que cada vez más la población se está informando de lo que está pasando y a partir de esto puede tomar decisiones más acertadas, ¿no? En cuanto a los cambios tangibles que ha habido en las emisiones de dióxido de carbono, me atrevería a decir de que en teoría ha habido una reducción, pero esta reducción nunca sopesará las emisiones que se están dando